Muy buenas tardes. Les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 6 del libro de Daniel. Antes de empezar este estudio, quiero recordarles que el resultado de la confianza de los tres jóvenes que fueron arrojados al al pozo de fuego, y ahora el caso de Daniel, el hecho que para adorar a Dios y para rechazar la adoración a los ídolos, ellos pusieron su confianza en Dios, en que Dios iba a hacer lo mejor que sea para ellos, sea para los tres jóvenes o para Daniel. Ahora quiero recordarles solamente que la confianza en Dios es el fruto de la fe en Dios. El fruto de la fe en Dios es la confianza. Entonces, la confianza para ellos fue que tenían la palabra de Dios, que en ese tiempo era la ley. Ellos recibieron como el mensaje de Dios para ellos. Por eso es que tenían esa fe, habían recibido la palabra de Dios para ellos, y el resultado de eso fue la confianza. Y entonces, esto es importante tener presente, porque la crisis que viene al fin cuando se desarrollen los eventos que las profecías posteriores de Daniel van a dibujar, pues en esos eventos el problema mayor que van a tener los creyentes es la adoración a Dios. Va a haber la bestia y va a haber la posibilidad y con penas de muerte y todo eso. Entonces es importante comprender que la confianza les llevó a ellos, la confianza en Dios les llevó a ellos a poder adorar a Dios aunque fueron arrojados a la muerte. Bien, en este día, como les dije, vamos a ver el capítulo 6 de Daniel. Hemos unido el capítulo 6 de Daniel con el capítulo 3, porque en ambos casos el problema que tuvieron que enfrentar ellos, la adoración al verdadero Dios, frente a ser obligados a adorar a dioses falsos. Bien, leo el capítulo 6 entonces, versículo 1 al 3. Pareció bien a Darío, había caído ya Nabucodonosor, pasaron ya como 40 años desde que Nabucodonosor fue elegido rey en el 605, estamos como en el 562, tal vez un poco más, tal vez unos 50 años habían pasado desde que Nabucodonosor empezó a reinar. Nabucodonosor ya murió, y entonces ahora le había sustituido, ya no un descendiente de Babilonia, sino más bien el imperio medo-persa había tomado en cuenta y ha empezado a regir. Y su primer rey, Darío, sobre este personaje, el Darío, hay varias hipótesis, pero lo que se sabe es que realmente fue un gobernante que gobernó durante el tiempo en que Daniel era como primer ministro, un hombre muy importante. Bueno, voy a leerles del 1 al 3. Darío, cuando subió al trono, después de que el último rey de Babilonia, que veremos en el capítulo 5, fue destronado, y entonces subió Darío, y él lo primero que hizo es reorganizó su gobierno. Reorganizó el gobierno que heredó por captura, digamos. No heredó, sino capturó el reino de los babilonios, fue Darío. Y entonces él, repito, quiso reorganizar su gobierno y nombró a 120 gobernadores. Y a su vez, estos 120 gobernadores estaban regidos, supervisados, más bien dicho, por 3 supervisores. De estos 3 supervisores, uno de ellos era Daniel. Y Daniel realmente era el superior de superiores, de esos supervisores, por razón de que era una persona muy preparada, y además de ser preparada, era humilde. Entonces, hacía un trabajo excelente. Por esto leo el versículo 2, dice, el 1, pareció bien a Darío
constituir sobre su reino a 120 gobernadores, que estuvieran gobernando todo su reino. El 2, y a 3 supervisores sobre ellos, de los cuales Daniel era uno, ante quien los gobernadores rendían cuentas de manera que sea eficiente el gobierno sin molestar al rey. 3. Pero Daniel se destacaba entre todos debido a su extraordinario espíritu que estaba en él, al extraordinario espíritu que estaba en él, así que el rey pensó en constituirlo sobre todo el reino. El versículo 4. Por tanto, los gobernadores y los supervisores, estos dos, intentaban, los otros dos, porque el uno de ellos era Daniel, ¿no? Encontraban algún pretexto contra Daniel en lo relativo a los asuntos del reino. Sin embargo, no hallaron ninguna falla ni transgresión en su contra, pues él era fiel a su Dios, así que no encontraron falla ni transgresión en su contra. Por lo cual estos hombres dijeron, no encontraremos ningún pretexto para este Daniel, excepto que hallemos algo en contra relacionado con la ley de su Dios. Era la envidia lo que les llevó. Y entonces vieron que el punto en que él era más fiel, que lo que ellos conocían, era su adoración al Dios, al Dios de él, al Dios verdadero. Los versículos 6 en adelante. Entonces los gobernadores y los administradores se presentaron ante el rey, los dos administradores, ¿no es cierto? Y le dijeron, los dos supervisores, y le dijeron, oh rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernantes de este reino, los príncipes, los comandantes, los señores, han propuesto que promulgues un estatuto real y emitas un decreto mediante el cual todo el que presente, este es el decreto, todo el que presente alguna petición a cualquier dios u hombre en un periodo de 30 días y no lo presenta a ti, oh rey, debe ser arrojado al foso de los leones. Ellos hacían esto, como ya sabemos, porque conocían que Daniel era muy fiel a sus días. Y con esto esperaban deshacerse de Daniel por la envidia que le tenían. El 8. Así es que ahora, oh rey, pone en vigor este decreto y redacta el documento para que, de acuerdo a la ley de Media y Persa, no pueda ser alterado ni modificado. Entonces el rey Darío firmó el documento y puso en vigor el decreto. El 10. Al enterarse Daniel de que ese documento había sido firmado, entró en su casa. Era de dos pisos. El aposento alto tenía una ventana que miraba a Jerusalén. Él 3 veces al día se postraba, orando y dando gracias a Dios, mirando a Jerusalén. Lo hizo también esta vez como siempre lo había hecho. El 11. Entonces aquellos hombres estaban espiándolo, hallaron a Daniel orando y haciendo súplicas delante de su Dios. Ya tenían la acusación. El 12. Pues entonces se acercaron hacia el rey y le dijeron, ¿vive rey para siempre? Y le preguntaron, ¿no pusiste en vigor y firmaste un decreto que cualquiera que hiciera alguna petición a cualquier dios u hombre en un periodo de 30 días, excepto a ti, oh Dios, oh rey, fuera arrojado al foso de los leones? El rey contestó, el asunto es verdad de acuerdo a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser transgredida. El 13. Entonces ellos contestaron y dijeron, en presencia del rey, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no te ha hecho caso, oh rey, ni al decreto que pusiste en vigencia. Al contrario, él hace peticiones a su Dios 3 veces al día. El rey, al escuchar esto, se angustió en sobremanera y se propuso librar a Daniel como sea, y hasta la puesta del sol se esforzaba para dejar libre a Daniel. No encontró. En otras palabras, Darío, este gobernante nuevo de
los medos tenía una opinión extraordinaria de Daniel y quería librarlo. Entonces el 15, entonces aquellos hombres confrontaron al rey y le dijeron: comprende, oh rey, que existe una ley en Media y en Persia que declara que cualquier edicto y decreto que el rey ponga en vigor no podrá ser alterado. Entonces el 16. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: tu Dios, al que sirves con perseverancia, él te librará. Entonces después trajeron un enorme pozo, una vez que le botaron al foso de leones, trajeron una enorme piedra, estos que complotaron contra Daniel, y la colocaron a la entrada del foso. Y entonces el rey la selló con su anillo y con los anillos de los príncipes, a fin de que la sentencia en contra de Daniel no pudiera ser cambiada. Luego el rey se retiró a su palacio y pasó la noche en ayuno. No le fue traído alimento, ni tampoco él pudo conciliar el sueño. Entonces, el 19, el rey se levantó deprisa en la mañana, fue apresuradamente al foso de los leones. 20, y al acercarse al foso, gritó con voz alta. El rey se dirigió a Daniel diciendo: Daniel, siervo de Dios vivo, tú a quien continuamente sirves, ¿te pudo tu Dios librar de los leones? 21. Entonces Daniel respondió al rey, diciendo: vive para siempre, oh rey. Mi Dios envió a su ángel y cerró las fauces de los leones, y no me han causado daño alguno, porque fui encontrado inocente ante él, y tampoco ante ti he cometido ninguna ofensa. El 23. Entonces le sobrevino al rey un gran gozo, y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Habiendo sacado a Daniel del foso, no se encontró lesión alguna en él, pues él confiaba en Dios. Este es el punto, confiaba en Dios. 24. Entonces el rey dijo: traigan a aquellos hombres que acusaron a Daniel, y echémoslo al foso de los leones, a ellos, juntos con sus esposas y a sus hijos. Y a esta gente, a sus acusadores, los echaron al foso. Todavía no llegaban al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. El versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: la paz abunde a todos ustedes. El 26. De parte mía expido un decreto de que en todo el dominio de mi reino muestren reverencia y tiemblen ante el Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio será hasta el fin. Él es quien salva, rescata y libra, hace portentos y prodigios en los cielos y en la tierra. Él es el que ha librado a Daniel del foso de los leones. El 28, a Daniel le fue enaltecido, y Daniel fue enaltecido durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, el punto aquí que es muy importante es el concepto que llegó a tener Darío acerca de Dios gracias al testimonio personal que daba en su trabajo Daniel. Y dice: Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio será hasta el fin. Esto le había enseñado Daniel, porque Daniel aprendió acerca del reino de Dios y del dominio de Dios cuando supo el sueño Dios le dio la revelación del sueño de Nabucodonosor y además le dio la interpretación. Esta era la obra misionera que había hecho, además de su testimonio personal. Este es el Dios creador, este es el Dios que hace prodigios en el cielo y en la tierra, y este es el Dios que libra a los que confían en Él.
El 28 dice, Daniel fue enaltecido durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Grande. Ahora, entonces, considerando, amigos, que el problema que tenía Daniel, que tuvo Daniel, el problema que tuvieron los tres jóvenes, fue un problema sobre la adoración por ser fieles a Dios. Ellos sabían adorar. Ahora, mi preocupación es que la mayoría de cristianos no sabe adorar. Yo quisiera, para estar preparados desde ya. Perdónenme un momento, voy a contestar un ratito al teléfono. ¿Aló? ¿Me puede llamar en una media hora? Estoy ocupado este momentito, por favor. Gracias. Y entonces, les decía que, considerando que el problema, que hay un problema de la adoración, toda la prueba va a ser en este tiempo terrible que le aproxima a la humanidad respecto a la adoración, no respecto a otra cosa. Y entonces la preocupación mía es que muchos cristianos no saben cómo adorar, no saben qué adoración pide Dios. Como ustedes acaban de escuchar, Daniel fue fiel orando a Dios, pero para orar a Dios, de acuerdo a la ley, tenía que postrarse mirando en dirección a Jerusalén. Esto es lo que hizo Daniel, porque así era la ley. Y entonces, por ejemplo, si leemos en Deuteronomio 16, para que ustedes vean que hay que orar, había que orar en el antiguo pacto. Deuteronomio 16 es parte del antiguo pacto. Había que orar mirando a Jerusalén. Estoy buscando el capítulo 16, dice el versículo 1. El 2. Voy a leer el 2, 5, 11 y 16. Dice, sacrifiquen la Pascua para Yahvé de las ovejas y de los toros, en el lugar que Yahvé, tu Dios, haya escogido para hacer morar ahí. El 5. No se te permitirá sacrificar la Pascua en ninguna otra de tus ciudades, las ciudades que Yahvé, tu Dios, sino solamente en el lugar que Yahvé, tu Dios, haya escogido para hacer morar allí su nombre. Ahí sacrificarás la Pascua. Bueno, y sigue las instrucciones. El punto aquí de esta cita que les he dado es para explicar por qué Daniel miraba a Jerusalén. Porque aquí dice que no hay cómo hacer ningún servicio religioso, no había cómo hacer ningún servicio religioso, sino solamente en el lugar que Dios escogió para levantar ahí el templo. Era Jerusalén. Por eso es que Daniel, estando en Babilonia, miraba hacia el oeste, dirigiéndose a Jerusalén, porque si no, su adoración no estaba de acuerdo a la ley y no servía. Y entonces, por otro lado, ¿qué es lo que se hacía? Entonces, se adoraba en Jerusalén, el primer punto. Esto es en el pacto antiguo. Ahora miren ustedes lo que dice Jesús a la samaritana respecto en dónde hay que adorar. Vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Dice así. Porque, bueno, el 23 voy a leer. Viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. El 24, porque Dios es espíritu. No, el 22, estoy equivocado. No, es el 21, 4:21, perdón. Jesús le dijo a la mujer, mujer, créeme, que viene el tiempo en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Ustedes saben que los samaritanos adoraban, hicieron otro lugar de adoración, aparte de Jerusalén. Jesús dice que
viene el tiempo en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque, como acabamos de leer, siempre se adoraba en Jerusalén o se iba a orar mirando a Jerusalén. Aquí dice que ya no. Jesús dice que ya no en el 21. Dice el 23, viene el tiempo y ahora es en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, está cambiando el lugar de adoración. Ya no es Jerusalén, sino ahora es en espíritu y verdad. Y como Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro, dice usted simplemente piensan que Dios, cuando se arrodillan para orar, donde ustedes están, piensen que Dios está escuchándoles ahí la oración. Ahora, ¿qué se hacía además de orar como forma de adoración? Esto era en cualquier día, pero siempre, repito, dirigido a Jerusalén. Ahora es en cualquier día, pero ya no dirigido a Jerusalén, ya no es Jerusalén el centro de adoración, ahora es del cielo. Y entonces, quiero mostrarles primer libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 23, ¿qué nomás se hacía en adoración? ¿Qué nomás se hacía en el pacto antiguo en adoración? Voy a buscar el versículo 31. Dice, está hablando de los levitas. ¿Qué nomás van a hacer? Dice el 31, para presentar los holocaustos a Yahweh durante el día de reposo, las lunas nuevas y en los días de fiesta, en la fiesta solemne, de acuerdo a su número y conforme ellos debían hacerlo de continuo ante Yahweh. Es otra cosa que se hacía como parte de la adoración, era el ofrecer los sacrificios a Dios. Estos sacrificios se ofrecían todos los días, no solamente el sábado. El sábado también se ofrecía, como también se ofrecía la Pascua, el día de la expiación, el día de las trompetas, todos esos días se ofrecía. Y todos los días. O sea, todos los días se adoraba a Dios. Es una pequeña equivocación que se dice el sábado es el día de adoración a Dios. No, todos los días. Porque todos los días se ofrecían sacrificios. En el capítulo 2 del segundo libro de Crónicas, el versículo 4 dice así: yo voy a construir una casa al nombre de Yahweh, mi Dios, a fin de consagrársela para ofrecer incienso aromático delante de él, para encender las lámparas continuamente y para ofrecer sacrificios por la mañana, por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y también en las fiestas solemnes, por la mañana, por la tarde, en los días de reposo. O sea, todos los días era día de adoración a Dios. No como se enseña equivocadamente que el sábado es el día de adoración. Y otros dicen el domingo es día de adoración. No, todos los días era. ¿Y qué se hacía en los días de adoración? Bueno, desde la casa, si uno no iba al templo, desde la casa podía orar y mirar, pero mirando al templo. Y en el templo la adoración era ofrecer sacrificios, ofrecer el incienso, poner los panes de la preposición. Esas eran el incienso, no, para que ascienda a Dios. Bueno, estos eran los ritos de adoración. El que practicó Daniel fue la actividad de adoración, de orar a Dios mirando a Jerusalén. Pero no hay esto, repito, ni que el domingo es día de adoración, ni que el sábado es día de adoración. No existe eso en el pacto antiguo. Ahora, si es que alguien quiere seguir en el pacto antiguo, tiene que hacer estas cosas. La adoración del pacto antiguo son sacrificios, el incienso, los panes de la proposición, y solo en el templo de Jerusalén, como leímos en Deuteronomio 16. No hay cómo ofrecer sacrificio en otra parte. En otras palabras, los judíos ahora no pueden hacer cultos de adoración. No pueden, porque el templo de ellos está destruido. Y entonces, ahora vamos a leer un poquito, como Jesús nos leímos, ¿no es cierto?, en Juan 4, que desde ese momento, porque desde la vida de él, ¿no?, a eso se refiere,
cuando Jesús muere, se instaura el pacto nuevo. Ya no está vigente el pacto antiguo, empieza el pacto nuevo. Y en el pacto nuevo Jesús dijo a la samaritana que la adoración ya no es ni en Jerusalén ni en el lugar que ellos adoraban, los samaritanos, sino que ahora es en espíritu y verdad, y que el Padre solo a esos adoradores busca que le adoren. Ahora, estos adoradores, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que todavía hacer sacrificios? Sí. ¿De animales? No. Quisiera leerles el versículo Filipenses. A ver, vamos a Hebreos 9 un ratito. Hebreos 9. Voy a leerles del 1 al 6. Dice, para confirmar lo que estoy enseñando. Ahora bien, el primer pacto, el pacto antiguo, estoy leyendo el versículo 1, voy a leer hasta el 6. El pacto antiguo tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el primer tabernáculo que se erigió contenía el candelabro, la mesa, el pan de la presencia, y era llamado lugar santísimo. El 3. Detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior, que se llamaba el Santo de los Santos, y en él se hallaba el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Encima del arca estaba querubines gloriosos que cubrían el propiciatorio. Ya no hay tiempo de hablar de estas cosas. El 6. En la parte exterior del tabernáculo entraban en todo tiempo los sacerdotes para hacer el servicio del culto. Bien, entonces necesitaba para el culto antiguo, no se olviden esto, para ver ustedes si pueden hacerse culto, porque algunas personas están creyendo que pueden mezclar cosas del pacto antiguo o del pacto nuevo. No hay cómo eso. El pacto antiguo ya se abolió, ya no está en vigencia. Además, en el pacto antiguo había que servir las instrucciones para la adoración, que les repito, el lugar, Jerusalén, en un templo. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los levitas, no otros, no podía ir cualquiera, solo los sacerdotes ofrecían la adoración en nombre de los judíos, de los israelitas. Y ahí tenían que ofrecer sacrificios, incienso, los panes de la proporción, etc. Solo ahí, restringido ahí. Y los que querían adorar en su casa tenían que arrodillarse mirando a Jerusalén y orar a Dios. Esto es en el pacto antiguo. No era solo el pacto, la adoración en sábado, repito, ni en domingo. La adoración era todos los días, no una vez, por lo menos 2 veces al día. Ahora, en el pacto nuevo, Jesús dijo, vuelvo a repetir por tercera vez, en Juan 4, que no en Jerusalén, no era físico, era una adoración espiritual, dijo, con espíritu y verdad, y por supuesto dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer en el día de adoración? Entonces vamos a leer primeramente en Filipenses 3.3. Filipenses 3.3. Dice así. Escribe el apóstol Pablo inspirado, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. O sea, aquí la primera cosa es que adoramos en espíritu. Es que es con la mente, no con acciones, con la mente. Ahora, ¿qué otra cosa hay que hacer en adoración? Vamos a ver en Romanos 12.1. Romanos 12.1. ¿Qué otra cosa hay que hacer en adoración? Dice así. Les suplico, pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. Antes, en el pacto antiguo, era ofrecer sacrificios de animales. En el pacto nuevo es la persona se ofrece. La persona, como un sacrificio no muerto, vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, en Hebreos 13 hay otro sacrificio también que hay que hacer, porque igual que en la adoración antigua, había que ofrecer sacrificios, pero de animales. En el pacto nuevo ya no es sacrificio de animales, sino es el creyente. Voy a leer desde el versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos.
15 y 16. Así que por medio de Jesucristo ofrezcamos sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que glorifiquen su nombre. El primer sacrificio que hemos leído es el sacrificio de la persona, cuidando su cuerpo. El segundo sacrificio que aquí es el sacrificio de alabanza. Si alguien no recuerda lo que es la alabanza a Dios es repetir lo que Dios ha hecho por usted, por mí. Este es parte de mi sacrificio, digo de mí. Mi sacrificio, o sea, mi adoración. Repetir lo que Dios ha hecho por mí. Es bueno los cantos de alabanza, pero más importante es el recordar, atribuirle a Dios las cosas que Dios ha hecho por usted. Y el otro sacrificio es el versículo 16. No se olviden de la compasión y de compartir sus necesidades con los necesitados. Perdón, compartir las necesidades de los pobres. Porque estos son sacrificios que agradan a Dios. Entonces tenemos 3 tipos de sacrificio. Del cuerpo, cuidándolo. Reconociendo lo que Dios hace cada uno por nosotros. Y tercero, siendo compasivos y caritativos. Este es lo que hay que hacer. Y por supuesto, la oración también. Ahora, es necesario hacer en un templo, así como el pacto antiguo se hacía en un templo, también hacer en un templo. Y leemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así: y también ustedes, les escribe Pedro a los creyentes, y también ustedes, los que creen, también ustedes, cual piedra viva, sean edificados y sean templos espirituales, sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesucristo. Si ustedes hacen estos sacrificios que acabamos de leer y cuidan su cuerpo, ya saben que están cuidándolo porque son el templo donde adoran a Dios. En este cuerpo es lo que adoramos con la mente, con el espíritu, adoramos a Dios y como el templo de Él. Y esto se confirma, por supuesto, en 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios 3. Los versículos 16 y 17. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que el que destruye el templo de Dios, o sea, usted mismo, el que no se cuida, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Bueno, son datos, mis queridos amigos, que son necesarios tener presente para aprender a adorar a Dios. Para adorarle a Dios, porque cuando venga la terrible crisis de la humanidad, que está centrada alrededor de la adoración, ustedes ya van a estar preparados. Que Dios los bendiga esta semana. Ustedes